Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad comenzaremos a desarrollar una serie de estudios de los dos pactos, el plan de salvación en su esencia. Este estudio será interesante y una bendición para todos los hermanos que deseamos nuestra salvación y tenemos el vivo interés de poder enfrentar estos días difíciles que nos tocará a vivir en este mundo la última generación. Para empezar este estudio haremos una corta oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro Dios, que estás en los cielos, en esta oportunidad, elevamos esta oración en el nombre de Jesús. Agradecidos porque aún extiendes el tiempo de gracia para cada uno de nosotros y para el mundo. Y nos das este tiempo de reposo, este tiempo en que nosotros tenemos el tiempo suficiente para poder dedicar nuestra vida, nuestra atención a tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados, todo descuido, toda negligencia y todo lo que hemos descuidado hasta aquí, Señor, en la vida cristiana. Creemos que tú has dado tu vida para salvarnos y has vivido una vida perfecta para que también podamos nosotros recibir por fe y gracia. En esta noche, dirígenos con tu Santo Espíritu para comprender tu evangelio de salvación, tu plan de salvación, lo cual lo has revelado en el mensaje del pacto eterno. Es nuestro deseo, oración que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, en esta noche empezaremos esta serie de estudios de los dos pactos y comenzaremos con una breve introducción. La Biblia nos habla de dos pactos. Pacto es la promesa de Dios de salvar completamente al ser humano del pecado y restaurarlo a la condición original. A eso se llama pacto, la promesa de Dios. O también se lo llama el testamento. En realidad, Dios no tiene dos pactos. Dios solo tiene un pacto, el pacto eterno de Dios. Pero la Biblia nos habla de otro pacto. Este pacto aparece en el Sinaí. Es un pacto en el cual el hombre interviene. El pueblo de Israel, en su confianza propia, puso su parte en el pacto de Dios. Puso su promesa de obedecer, de cumplir la ley. Entonces, a la promesa de Dios, al pacto de Dios que Dios estaba dando en el Sinaí, de su ley, que es el pacto de Dios, el hombre participó y se introdujo la parte humana de obedecer. A eso se llama el pacto antiguo. Un pacto temporal, un pacto que se envejece, así como el hombre prometió, el hombre fenece, el hombre envejece y muere. Ese pacto tiene defecto, ese pacto es inútil, ese pacto no soluciona el pecado y termina en fracaso. Por eso se llama el pacto antiguo, el pacto viejo,
que Dios aceptó por misericordia con la finalidad de que el hombre pudiera aprender la lección por el fracaso. Fracasando en la vida de querer obedecer la ley, el ser humano o el pueblo de Israel debía volver a Cristo, debía volver a Dios, a aceptar la sola promesa de Dios de salvar al hombre, de ejercer fe, de creer que Dios tiene poder para salvar al hombre completamente. Como dice la Biblia, el que comenzó, dice, la buena obra, la perfeccionará. Cristo es el alfa y la omega. La salvación desde su inicio hasta su final es obra de Dios. Eso es aceptar el pacto de Dios. Pero Israel colocó la parte humana. Entonces, ese es el pacto antiguo. Estudiando la Biblia podemos encontrar y podemos resumir estos dos pactos. Se presenta con diferentes nombres o de diferentes maneras. El primero, el pacto de Dios, es el pacto eterno de Dios. Es donde Dios solamente se promete totalmente salvar al hombre, y el hombre solamente tiene que aceptar y creer y permanecer en esa fe hasta el día final. Esa es la promesa de Dios de salvar al hombre. Mientras el otro pacto es un pacto temporal de Dios con el hombre. El hombre promete obedecer y eso tiene que terminar. El segundo nombre que encontramos es el pacto de la gracia. El pacto de Dios es el pacto de la gracia, porque la salvación es por fe y gracia. Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder es suficiente para poder salvar al hombre. Pero el pacto antiguo del Sinaí es el pacto de las obras, donde el hombre se esfuerza por obedecer. Y este pacto dice, obedece y vivirás. Y aquel que no obedeciere, dice y no hiciere las obras de la ley, estará bajo maldición. Tercer nombre, el pacto de Dios es el pacto de la fe, porque se acepta y se recibe por fe, y el justo vive por fe, y el justo se salva por fe. Mientras el pacto antiguo se llama el pacto de la confianza propia. El ser humano confía en su esfuerzo, en su persona, para poder salvarse del pecado. Pero a la final termina en incredulidad y presunción. Cuarto nombre, el pacto de Dios también se lo llama el nuevo pacto. Y al pacto del Sinaí se lo llama el pacto antiguo o el viejo pacto. ¿Por qué nuevo pacto? Porque fue confirmado con la muerte de Cristo después del antiguo pacto. Mientras el antiguo o viejo pacto fue confirmado antes de la muerte de Cristo con la sangre de los animales. Quinto nombre, se lo llama también al pacto de Dios el pacto del monte de Sión, el pacto del cielo, un pacto eterno. Mientras el pacto antiguo se lo llama también el pacto del monte Sinaí, el pacto terrenal. Sexto nombre, el pacto de la ley espiritual, escrita en el corazón, es el pacto de Dios. Dios, para cumplir su promesa de salvar al hombre, su promesa es el que acepta y vuelve a Dios, entonces Dios por medio del Espíritu Santo
promete escribir la ley en el corazón del hombre, para que ahora esa ley pueda manifestarse en amor, porque la ley es amor, y el amor puede ahora brotar del corazón del ser humano. Mientras el otro pacto temporal es el pacto de la letra de la ley, escrita en 2 tablas de piedra, donde el ser humano con confianza propia trata de obedecer la letra de la ley, mientras en el otro la obediencia sale del corazón, por amor. 7º nombre, el pacto de la libertad en Cristo. El pacto de Dios, la promesa de Dios para salvar al hombre, le perdona sus pecados y le libera del pecado. De la esclavitud del pecado es libertado, porque Jesús murió, dice, para poder emanciparnos, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Mientras el antiguo pacto es el pacto de la esclavitud y la servidumbre. En otras palabras, es el pacto del pecado, o pacto donde Satanás reina en el corazón. Por eso el pueblo de Israel, que buscaba justicia por las obras de la ley, nunca lo alcanzó. Y a la final, generación tras generación, vivieron una vida de fracaso. Y cuando el dueño de la ley vino, ellos lo crucificaron. Así que ellos siempre estuvieron sometidos a servir al pecado y a Satanás. Mientras el pacto de Dios es un pacto de libertad. Jesús dijo, si me aceptan a mí, seréis verdaderamente libres. 8º nombre. El pacto de Dios se llama también el pacto de bendición. Eso quiere decir que todos los que aceptan la promesa de Dios tendrán la bendición de la vida eterna, la bendición de la vida espiritual. Y en esta tierra, dice, siempre les irá bien. Así como el salmista escribe en Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O bienaventurados, dice, los que aceptan a Cristo, serán felices. Todo les va a ir bien. En Romanos dice, aún las cosas malas, dice, Dios los convertirá para bien. Por eso se llama el pacto de la bendición. Mientras el otro pacto temporal se llama, el antiguo pacto se llama el pacto de la maldición. Pacto de la maldición se dice porque así como el pueblo de Israel prometió obedecer a Dios y era un pueblo incrédulo, un pueblo que no creía en el poder de Dios, entonces ellos prácticamente cosecharon las consecuencias de lo que ellos sembraron. Tanto en el desierto, en la tierra de Canaán, hasta la venida de Cristo, siempre vivieron una vida de idolatría, una vida de apostasía. Y todo mal trae maldición. Por eso se llama el pacto de la maldición. El ser humano nunca va a poder hallar el bien. El 9º nombre en la Biblia, el pacto del ministerio de vida, es el pacto de Dios. La promesa de Dios es darle vida al ser humano. Por eso Jesús decía, yo he venido para que tengan vida en abundancia. En el Antiguo Testamento decía, escogen ustedes la vida o la muerte. El pueblo de Israel tenía la opción de escoger. Y hoy en día también nosotros necesitamos escoger. Necesitamos el pacto de la vida, o en todo caso,
ahí está el otro pacto, el pacto del ministerio de la muerte. Porque como el pacto antiguo lleva siempre al pecado, la paga del pecado es muerte. El ser humano termina mal en este mundo, en fracaso. Un décimo nombre que la Biblia lo da es el pacto del santuario celestial. Y el pacto antiguo también tenía su santuario terrenal, el pacto del santuario terrenal. El pacto del santuario terrenal, con sus ritos, sus ceremonias, sus sacrificios, no hacían perfecto a los que seguían con confianza propia humanamente y terminaron en fracaso. Mientras el pacto del santuario celestial es un pacto seguro, es un pacto poderoso, es un pacto de salvación completa, donde el creyente por fe entra al santuario celestial donde Cristo intercede y se apropia de la justicia de Cristo, que es la vida perfecta sin pecado que recibe por gracia y por fe. Así que entonces estos son algunos nombres que la Biblia da al pacto de Dios y al pacto antiguo, que es temporal y termina cuando el hombre fracasa y tiene la opción de volver a Dios por el fracaso. Entonces los dos pactos son dos caminos que desde que entró el pecado los seres humanos tienen la opción de escoger. O son dos formas de aceptar y relacionarnos con Dios. Unos aceptan de todo corazón y se relacionan con Dios permanentemente. Otros solamente aceptan a medias y su relación es a medias también. Sirven a Dios y al mundo. Podemos decir entonces, son dos formas de servicio a Dios. Unos creyentes que dedican su vida entera, se consagran y al 100% son siervos de Dios. Mientras la otra forma es querer servir a Dios y también al mundo y al yo. Entonces tenemos dos opciones a escoger de estos dos pactos que la Biblia presenta. Ahora vamos a ver los dos pactos en la Biblia, donde encontramos en una forma tan clara y precisa acerca de estos dos pactos. El primero lo encontramos, el pacto de Dios con Abraham. Este pacto de Dios con Abraham viene después del pecado. Dios hizo el pacto con Adán y Eva, que está registrado en Génesis 3:15. Y este mismo pacto Dios renovó con Abraham, que está registrado en Génesis capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17, donde Dios le prometió a Abraham todo, aún darle un hijo. Y Abraham lo único que hizo es aceptar por fe la promesa de Dios. Abraham creó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Y por esa fe fue aceptado por gracia. Está registrado en Romanos 4:3 y verso 16. Ese es el pacto de Dios que hizo con Abraham. Abraham no prometió nada, solo aceptó la promesa de Dios. Y así Abraham, creyendo que Dios estaría con él y Dios le daría todo y cumpliría su promesa, salió de su tierra y andó, dice, peregrinando por el mundo, aún sin haber alcanzado, dice, la herencia. El segundo pacto encontramos el pacto de Dios con Israel, que sería el antiguo pacto que está registrado en Éxodos capítulo 19, donde Dios prometió
al pueblo de Israel, así como le sacó de Egipto, llevarlo por el desierto, introducirlo a la tierra de Canaán, y luego para que este pueblo pueda ser luz en el mundo y puedan ellos también tener el Canaán celestial. Dios prometió darles todo esto, pero el pueblo de Israel puso su parte de tener que ellos obedecer, hacer las obras de la ley. Por eso en Romanos 9, 31, 32 dice, el pueblo de Israel que iba tras una ley de justicia, por obras no alcanzó justicia. En Romanos 11, 6 dice, si es por obras, dice, ya no es por gracia. Y si no es por gracia, las obras no tienen ningún valor delante de Dios. Y al ser por obras, entonces el ser humano desecha la gracia de Dios y trata de mezclar la fe y las obras. Y se confunde y su vida cristiana termina en un fracaso. Así que entonces ahí están los dos pactos en la Biblia. Pero encontramos en una forma detallada, ilustrada y fácil de entender en Abraham. Abraham tuvo, dice, 2 hijos. Está registrado en Gálatas 4, 21 al 31. No vamos a leer, ustedes pueden analizarlo y leer detalladamente. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Allí están la alegoría de los dos pactos. Y pueden complementar con 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 18. 2 Corintios 3, 3 al 18. Y también pueden complementar con Gálatas capítulo 3, el verso 11 al 13 y verso 24 y 25. Bueno, entonces veamos el caso de Abraham. Porque los 2 hijos de Abraham significan, dice, los 2 pactos. Porque Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava, uno de la libre. El hijo de la libre era de Sara, la esposa de Abraham. Y la hija, el hijo de la esclava era hijo de Agar. Aló. Sí. Ya. Hijo de Sara. Y el hijo de la esclava era de Agar. Como sabemos, Dios prometió a Abraham dar un hijo. ¿Por qué Dios le prometió a dar un hijo a Abraham? Porque Sara, su esposa, era estéril. Y solo Dios podría haber hecho ese milagro de darle un hijo. Pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham esperó, dice, toda una vida ese hijo. Y cuando ya tenía casi 100 años y Sara tenía 90 años, ellos prácticamente perdieron la fe en la promesa de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Sara y Abraham se pusieron de acuerdo y como era costumbre en aquellos tiempos, Sara sugirió de que Abraham podía tomar por mujer a Agar y tener un hijo para cumplir la promesa de Dios. Entonces, allí vemos cómo Dios utiliza
a estas dos mujeres, a estos dos hijos, para poder ilustrar los dos pactos. Entonces el pacto, dijimos el pacto con Abraham, el pacto abránico por fe se manifestó en el hijo de Sara. Y el pacto de la carne, el pacto humano se manifestó con Agar y Abraham con el hijo llamado Ismael. Ismael ya no nació por la promesa, nació, dice, de la carne, mientras Isaac nació del Espíritu. Dios cumplió su promesa por el poder del Espíritu Santo. Sara, que era estéril, quedó embarazada y nació Isaac. Pero Ismael nació según la carne. Nació según el poder físico de Abraham y Agar. También podemos mencionar de que en este capítulo 4 de Gálatas 21 al 31, también hace la diferencia de que el hijo de la promesa, Isaac, proviene, dice, del monte de Sión. Hebreos 12:22. O sea, proviene de Dios, del cielo, por el poder del Espíritu Santo. Mientras Ismael proviene, dice, del monte Sinaí, o sea, del pacto antiguo del Sinaí, donde el ser humano pone su parte humana, su esfuerzo humano. Luego también encontramos de que el hijo de la promesa, Isaac, pertenece a la Jerusalén celestial, mientras Ismael, que nació según la carne, corresponde su ciudad a la Jerusalén terrenal, porque la Jerusalén terrenal fue destruido y feneció, mientras la Jerusalén celestial permanece para siempre, y aún cuando este mundo termine y después de 1000 años, esa Jerusalén celestial descenderá a esta tierra y permanecerá para siempre, eternamente, y será la ciudad de los salvados. Mientras el pacto de la carne, el pacto del Sinaí, el antiguo pacto, tiene que fenecer, así como Jerusalén en ruinas. También podemos mencionar de que allí en Gálatas nos dice de que Isaac nació, dice, de la esposa libre de Abraham. Y Isaac nació para libertar. Mientras Ismael nació de la esclava y nació en esclavitud y para esclavitud y servidumbre. Y podemos terminar diciendo de que Isaac, el hijo de la promesa, nació bajo la gracia y por fe, porque Abraham nuevamente ejerció fe verdadera en Dios y aceptó por gracia ese hijo que el ser humano no podía concebir. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mientras Ismael nació bajo la ley, así empieza diciendo la Biblia. Decidme, dice, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos,
uno de la esclava y otro de la libre. Así que los que quieren estar bajo la ley, bajo las obras de la ley, entonces son como los hijos de la esclava, para esclavitud del pecado. Mientras los hijos de la promesa son para ser libertados de la esclavitud del pecado, para vivir una vida nueva. Como resultado encontramos que el que había nacido, dice, de la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido del Espíritu. Entonces hubo una persecución. Y eso también debe tener su cumplimiento. Porque el pacto de las obras, cuando el ser humano trata de hacer las obras de la ley, siempre sus consecuencias serán amargas. Y también, ahora a la final, Dios no acepta al hijo de la esclava, a Ismael. Y Dios da la orden y dice, echa a la esclava con su hijo. ¿Por qué? Porque no heredará, dice. No tendrá la herencia temporal de esta vida, ni la herencia eterna, de la vida eterna. Así que así, en estas palabras, está ilustrado el pacto antiguo y el pacto nuevo. Ahora lo interesante es qué podemos aprender nosotros de esta alegoría, de esta historia de estas dos mujeres y dos hijos, que son el pacto de la promesa, el pacto nuevo, y el pacto antiguo, el pacto de la carne, el pacto de la esclavitud, el pacto que siempre está bajo la ley y no bajo la gracia. Porque si estamos bajo la gracia, en el libro de Romanos, capítulo 6, el verso 24, allá dice de que los que están en la gracia, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, en resumen, podemos decir de que el pacto abránico, el pacto de la fe, el pacto de la promesa de Dios, si el creyente acepta la promesa, el plan de salvación de Dios, entonces lo que se necesita es perseverar en la fe, creer y apropiarse por gracia de las bendiciones de la salvación. Dios quiere salvar al ser humano completamente. ¿Y cómo es esa salvación? Esa salvación es lo que el ser humano no puede obedecer la ley, lo que el ser humano no puede cumplir la ley. Es como Sara, estéril, que no podía dar hijos, que era imposible dar hijos. Hoy en día también a los religiosos, a los creyentes de este tiempo y de todos los tiempos, siempre ha resultado difícil cumplir la ley, difícil obedecer, difícil cumplir los principios. Podríamos nosotros decir, difícil practicar la reforma pro salud. Y como no podemos practicar al 100%, quedamos enfermos y a la final viene la muerte. No podemos reposar el sábado conforme al mandamiento. Entonces vienen las consecuencias también. No podemos vivir una vida matrimonial, una vida familiar que pueda marchar bien. Así como la promesa dice, el hogar debe ser un pedazo de cielo en la tierra. Pero eso no se puede lograr. También la promesa dice que nuestros hijos deben ser como esquinas labradas de un palacio.
y como plantas que producen fruto. Pero tampoco nosotros no podemos. También dice que el pueblo de Dios debe ser luz en el mundo y aún debe tener el carácter de Cristo, debe dar el fuerte pregón. Tampoco no estamos en condiciones de hacer. Estamos como Sara estéril, no podemos dar fruto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuevamente renunciar a la incredulidad, renunciar a la confianza propia y apoderarnos de la fe, entregarnos a Dios completamente, creer que Dios es poderoso y que Él puede cumplir su promesa. Y Dios, para cumplir su promesa, ¿qué hace? Él nos quiere dar una nueva vida, quiere crear una nueva vida dentro de nosotros y nos quiere dar su justicia. Y Él quiere vivir en nosotros. Nosotros deberíamos ser, dice, como el santuario celestial. Nosotros somos el templo viviente. Y Cristo quiere morar en nosotros para poder obrar una obediencia completa. Porque si Dios mora en nosotros, Dios es amor. Y ese amor es su ley en nosotros, en el corazón escrito. Entonces ahora sí, nosotros podremos tener justicia.